Ustedes saben que desde hace un tiempo se comenzó a hablar en los medios de comunicación de una reforma al sistema previsional que la Nación está impulsando, el Gobierno Nacional, y que naturalmente tendrá también su influencia aquí en la provincia de Entre Ríos, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Está con nosotros el presidente de la Caja de Jubilaciones, el doctor Daniel Elías, a quien le agradecemos. ¿Cuántos años hace que es presidente? 14. Claro. Cumplo 14 ahora. ¿Es funcionario récord o no? Yo creo que sí. Sí, debe En ser. el orden nacional, ya soy el presidente de Caja más antiguo. Y bueno, y además llevo 25 en el organismo, pues yo entré casi unos años antes al organismo y 32 en el Estado. Y sí, entre las cajas que conocemos, soy el funcionario más antiguo. Pero además de los funcionarios actuales, también de la provincia. Sí, también en el gabinete estoy en la categoría de los más antiguos, no el más viejo, pero claro. De todos modos no. ¿Y no lo piensan jubilar, supongo? En cualquier momento creo que, me parece que no consiguen otro. Pero bueno, es un tema que me apasiona y hace 30 años que estudio este tema, así que siempre lo hago con mucho gusto, con mucho placer, ¿no? Es un apasionado del tema y un gran conocedor, por eso nos pareció interesante invitarlo para que nos cuente, por ahí tiene otra información que nosotros no conocemos sobre qué representan estos cambios, esta reforma que impulsa el gobierno. Primero, como bien lo titulaste, hay que tener en cuenta que la legislatura nacional seguramente en los próximos meses va a debatir un proyecto de reforma al régimen nacional. Recordemos que en el régimen nacional, la gente lo sabe muy bien, están todos los trabajadores, incluyendo los 11 distritos que transfirieron sus cajas, y todos los trabajadores autónomos, los trabajadores de la actividad privada, los cuentapropistas. Y los empleados del Estado Nacional. Y el Estado Nacional como empleador. Para dejar un par de títulos, en el orden nacional, esa reforma va a ser tratada, en primer lugar, por una comisión que está también, por nuestra información, en las vísperas de ser constituida. Esa comisión, que se llamará Comisión de Sustentabilidad, en principio yo he sido invitado a ser integrante de esa comisión, por lo tanto también participaríamos como provincia en la redacción de esa ley nacional. Dejo 2 o 3 títulos, creo que la gran novedad va a ser un nuevo tratamiento al régimen de autónomos. Sabemos que en nuestro país los trabajadores autónomos tienen un gran problema porque no tienen voluntad de aportar distintos valores, porque saben que todo lo que aportan autónomos siempre termina cobrando lo mismo. Aportemos monotributo o aportemos la máxima categoría. Bueno, esto va a tratar de ser corregido. Y también dejo un comentario, un título para el que tenga algún manejo un poco más fino. Puede aparecer una figura intermedia entre el autónomo y la relación de dependencia. Muchos trabajadores autónomos prestan servicios como autónomos, pero siempre para 1 o 2 destinatarios de los servicios. Bueno, eso en la legislación comparada, como en España, se llama autónomo dependiente. Es una figura intermedia entre el autónomo, que es cuentapropista, y el trabajador en relación de dependencia. Podría aparecer esto en la próxima legislación, es decir, un intermedio, insisto, entre el trabajador en relación de dependencia y el cuentapropista. La verdad que podría poner una nueva categoría para aquel autónomo que muchas veces, por ejemplo, en el Estado, tenemos muchos profesionales que trabajan principalmente para el Estado y algún que otro cliente. Bueno, esa podría ser una categoría diferenciada del autónomo independiente. También puede haber novedades con el monotributo. Creo que es una categoría que está muy criticada, porque la verdad que es muy bajo lo que se aporta y cobra lo mismo que el trabajador autónomo que aporta como cuentapropista mucho más. Las que me ha contado hasta ahora serían positivas, hasta son cambios buenos. Usted me bueno, está vendiendo la parte linda. Sí, pero hay una reforma inminente que ya está en todos los medios y que es la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria. Esto va a estar antes inclusive, no va a ser tratado por la Comisión de Sustentabilidad, sino que ya el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto y que, para que la gente lo entienda, se cambia la fórmula actual, tomaba en consideración distintos valores, distintos componentes, pero fundamentalmente tomaba recaudación, salarios y cantidad de jubilados o de beneficiarios. La nueva fórmula va a tomar principalmente movilidad por inflación. Y a este cálculo le va a agregar un pequeño componente que va a tener relación con el Producto Bruto Interno. Yo sé que la gente me va a decir, ya me perdió. Claro. Bueno, lo digo en términos numéricos. Es altamente probable que esta nueva fórmula dé un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque va a tomar solo en cuenta la inflación. Alguien dirá, bueno, pero si me toma la inflación, mire, en la fórmula anterior indirectamente también se consideraba la inflación. Pero lo dejo el título. La inflación y los cálculos que tomaba de manera indirecta eran de 6 y 12 meses anteriores.
Por eso el cálculo de movilidad que se esperaba para el marzo próximo iba a dar valores importantes porque estaba tomando periodos de alta inflación. ¿Qué dice el gobierno nacional? Que para el año que viene espera valores inflacionarios mucho menor. Por lo tanto, si aplicaba esa fórmula, le iba a dar valores por encima de la inflación. Consecuencia, aplicará la inflación, que seguramente será menor a este índice, y le va a dar un índice que los que estamos haciendo números nos da entre el 5 y 5.2% probablemente para el mes de marzo. Insisto, régimen nacional, cambia la movilidad. Y si no hubiera cambiado, los cálculos estaban arrojando en más de un 12%. Dicen la diferencia sería 8 puntos abajo. Entre 7 y 8 puntos abajo va a dar este cálculo con relación a lo que hubiera dado si la fórmula no fuera modificada. Los aumentos, siempre, aunque estemos hablando con el presidente de las jubilaciones de la provincia, estamos hablando ahora del de régimen nacional. Claro, los aumentos serían trimestrales. Trimestrales. Y con una nueva base de cálculo. Que es la inflación. Que nos va a dar un numerito seguramente. Seguramente en el menor. 2018 va a dar números menores. Tal vez en el 2019 estos niveles se equiparen y la fórmula actual con la fórmula de movilidad por inflación empiecen a dar lo mismo. Lo que sí podemos asegurar que todo el 2018, si se toma solo inflación y este componente del Producto Bruto, nos va a dar indicadores menores. Doctor, y sobre esta opción de jubilarse por los tiempos... Bueno, principalmente esto está destinado al empleador. En la actualidad, todo trabajador que llegue a la edad de jubilación y está en condiciones de jubilarse, esto es decir, en el régimen general nacional, el hombre a los 65 años de edad, el empleador lo puede intimar y decirle, en la ley actual de jubilaciones y en la ley actual de derecho al trabajo, en realidad, la ley de contrato de trabajo le puede decir, usted tiene un año para jubilarse. Si no se jubila en un año, señor, a los 65 años, yo le pago un año más de sueldo y después haga lo que quiera, pero yo dejo de pagarle el sueldo. Y a las mujeres puede pasar lo mismo, con la diferencia que lo puede pedir recién a los 65, porque la mujer que a los 60 se puede jubilar en la actualidad, recién le pueden exigir esto a los 65. La ley que modificaría que este derecho del empleador recién lo va a poder ejercer a los 70. O sea, yo le va a dar 5 años más de chance para trabajar. En realidad, si lo miramos de una mirada positiva, le está dando 5 años más para que el trabajador que quiera seguir trabajando lo pueda hacer. ¿Pero y es cierto que voy a tener que aportar yo solamente? Claro, solo aportaría y solo continuaría el aporte personal, porque al empleador, ya que de alguna manera se le está pidiendo mayor tolerancia, se lo desobliga de la contribución patronal. Podríamos decir que es un beneficio repartido y podríamos decir que está mirando tanto al empleado para que pueda seguir trabajando, como al empleador para que no le signifique un mayor costo importante. ¿Algo de todo esto será aplicado a la provincia? Yo diría que hasta acá no, hasta acá no. Lo que podemos decir que la movilidad va a ser siempre un valor de referencia. Un valor de referencia para el financiamiento, para los costos que asume el Estado Nacional. No podemos decir, por decisión política, de que la movilidad nacional va a cambiar la movilidad provincial. Y ahí quiero dejar tranquila a nuestra población. Porque aquí la movilidad, está atada a los sueldos. Al salario. De los activos. Directamente al salario. Eso se mantendría. Esto se mantiene, no hay ningún indicio ni ninguna voluntad de cambio. Nuestro 82% móvil para la población de beneficiarios se mantendrá y se mantendrá de manera inalterable. Lo que decimos que esta reforma de la movilidad nacional, en algún momento para determinar el financiamiento puede ser un valor de referencia. Lo que se está planteando, sí, en el orden provincial, y lo acaba de pedir el presidente, es que los gobernadores tengan una mirada de revisión de sus leyes previsionales. Y acá tenemos que decir algo bueno y algo que nos compromete. Lo bueno es que el financiamiento de la provincia por parte de la nación no está obligado a que la provincia tenga que armonizar o cambiar su ley. Esto fue incluido en el pacto y por eso lo firmaron los gobernadores. Lo habíamos dicho inclusive en este medio, Cristian, hace poco tiempo, que no podía condicionarse la asistencia del gobierno nacional a la obligación de reformar la ley. Esto fue así firmado hoy. Los gobernadores no están obligados. Es voluntad. Es voluntad de los gobernadores. Ahora bien, los gobernadores han hecho carne y se han comprometido a continuar de alguna manera esta recomendación del gobierno nacional de revisar la sustentabilidad. Porque la caja de la provincia está desequilibrada financieramente, digamos. El sistema previsional viene con un déficit creciente sostenido, producto de ¿qué? De que se jubila mucho más gente que la cantidad de gente que empieza a trabajar y a aportar. Esto es irreversible.
Y también es irreversible porque tenemos una cantidad de pensiones, este beneficio después de fallecido el trabajador en actividad o el jubilado, que la verdad hoy entendemos que está demasiado sobrevaluada. ¿Cómo sobrevaluada? Claro, sobre 50.000 prestaciones tenemos casi 11.000 prestaciones de pensión. ¿Y por qué sobrevaluada? De viudas y viudos. De viudas y viudos, o convivientes de igual o distinto sexo. ¿Por qué decimos sobrevaluado? Yo voy a decir un ejemplo que seguro que detrás de la cámara genera polémica. Tomo un caso que está medido. Un conviviente de igual o distinto sexo. Una pareja de 46 o 45 años de edad promedio entre los dos. Sí, los dos en esta franja de edad. Tienen un hijo. Esta pareja tiene un hijo. Y tienen 7 o 8 años el hijo y tienen 6 o 7 u 8 años de convivencia. La estadística nos dice, la estadística social, que el 60% de estas parejas van a terminar divorciadas su vida. Si van a dividir la pareja, o van a divorciarse, o no van a terminar su vida. Yo a mí en el ejemplo me estoy viendo representado. Pero usted capaz que tiene más de 8 años ya de convivencia. No, 9. 9, bueno, está al límite. Si pasa la franja a los 10, capaz que pasa al otro grupo. Pero el 60% de estas parejas se divorcian o se separan. El 60%. El 60% de la estadística en general. El 60% de estas parejas, vuelvo a insistir, tienen 45, 46 años, menos de 8 o 9 años de convivencia. Menos de 8 o 9 años de convivencia. Esto quiere decir que comenzaron la convivencia entre los 28 y 29 años. ¿Y eso qué impacto tiene en la caja? El 60% de estas parejas no van a terminar la vida juntos, se separan. Ahora, el 100% de los que fallecen en este grupo generan pensión. Porque tienen más de 5 años de convivencia, si tienen un hijo tienen más de 1 año. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que repasar esto, porque con mucho dolor dicho y con mucha prudencia dicho y con mucho respeto, a la tragedia de perder el compañero o la compañera a los 45 años, nos encontramos que cualquiera de los dos puede vivir hasta los 85. Y yo digo, a los 85 podemos decir, de los 85 años de vida compartió 6 años. Sin embargo, esa convivencia de 6 años generó una prestación de pensión por 40 años. Esto es lo que decimos, en realidad está sobrevaluada, porque además 6 de cada 10 de estas personas no iban a terminar la vida juntos. Sin embargo, el 100% de los que fallecen en ese momento de la vida generan pensión. ¿Y qué alguien dirá, bueno, ¿y qué alternativa? Yo le digo lo que ha hecho el mundo previsional. Y la pensión vitalicia está reservada para quienes fallecen a alta edad, con alta aportación, con muchos años de aporte y con altos años de convivencia. Le doy un caso típico de una legislación comparada. Solo la pensión es vitalicia para el que fallece arriba de los 60 años de edad, tienen más de 20 años de aporte y más de 20 años de convivencia. ¿Pero eso no es retroceder, doctor, en términos de logros y de conquistas? Usted sabe que todos los medios usan la misma palabra, si es retroceder. Yo digo, mire, la misma pregunta le puedo decir, que la sociedad hoy tenga esta estadística, ¿es retroceder o no? Porque la estadística, este mismo grupo, 30 años atrás, el 95% de estas parejas morían juntos. Pero morían mucho más jóvenes también. Morían en menores, pero morían juntos. ¿Cuándo hace 30 años el proyecto, la expectativa 5 o 6 de vida años. 5 o 6 años 70 menos. años. Pero 5 o 6 años menos. Pero yo digo hoy, la tasa de división del grupo familiar, que es mucho más alta, muchísimo. Hay sectores de la sociedad que tienen 5 veces más de disolución de sociedad, de la vida familiar, que años atrás. Yo le pregunto, ¿es retroceder o no? Yo digo, es una forma distinta. Sí. Y por otro lado, alguien dirá, ¿pero qué hereje, Elías? ¿Qué está queriendo? ¿Eliminar la pensión? No estamos queriendo eliminar la pensión. Lo que decimos, que el 60% de esta gente, de estos núcleos familiares, no iban a terminar la vida juntos. Doctor, ¿y por qué no terminan con las jubilaciones de privilegio? Por ejemplo, ¿existen en Entre Ríos las jubilaciones de privilegio? privilegio? Bueno, lo que ha pedido el presidente es que se terminen los privilegios. Lo que tenemos que preguntarnos es qué se entiende por privilegio. ¿Acá hay jubilaciones de privilegio? Mire, en nuestra provincia quedan, en los términos con los que la comunidad frecuentemente lo entiende, bueno, yo le diría, a ver, de pocos años de aporte y alto monto de cobro nosotros ya no tenemos. Lo que tenemos son beneficios muy altos por gente que cobra mucho en actividad o que tal vez sus últimos 10 años fueron de altos salarios. Y también por ahí decimos, si un trabajador en su vida laboral tuvo promedios de hoy un salario de 20.000 pesos, pero en los últimos 10 años, porque ocupó un cargo o lo que fuera, tiene un promedio de 100.000, hoy se jubila con 100.000. Claro. La pregunta es, pero durante toda su vida laboral había aportado por 20, los últimos 10 aportó por 100, pero aportó por 100, sí, pero probablemente viva 30 años más cobrando por 100.
Tal vez esto es lo que haya que revisar. Y hacer un cálculo sobre el total de los años. Yo digo, en nuestra provincia no recalculemos el 82% móvil para la gran población, que este es el gran beneficio. Para el general. Para el general. Lo que podemos imaginar es que si beneficios tan altos son sustentables. Yo escuché que el gobierno Pero no quiero estigmatizar a nadie, Cristian. No, porque si no enseguida la gente sale a decir, bueno, los jueces, sí. yo no le pongo el rótulo a nadie porque sería... No, le quiero preguntar sobre injusto. un caso en particular, porque veo que el gobierno nacional cuando habla de jubilaciones de privilegio incluye a los maestros que se jubilan antes. ¿Acá se tocaría ese sector, por ejemplo? Mire, yo creo que es una calificación un tanto exagerada. Sí. Yo creo que en realidad, si usted me dice, yo soy un trabajador privilegiado porque trabajo, primero, y trabajo en lo que más me gusta. Yo me considero privilegiado en términos laborales. Yo creo que en términos críticos, denominar privilegiados a esa categoría de trabajadores lo veo un tanto exagerado. Privilegiado porque se jubilan a los 52 bueno, años. Entonces lo que tenemos que debatir son las condiciones de la carrera y las edades jubilatorias. Y yo digo, como lo hemos dicho en esta mesa, claro que está en la agenda y pongamos en discusión las edades jubilatorias. Pero creo que hay que dar un debate serio, un debate profundo. Yo le diría un debate fundamentalmente apuntando a dos objetivos. Primero, la sustentabilidad. Porque también si imaginamos derechos que dentro de 10 años no sean sostenibles, los derechos pasan a ser un poema incumplido. Pero si por delante del derecho solo imaginamos la cuestión económica, podemos caer ahí sí en un retroceso. Yo creo que hay que imaginar edades razonables, hay que mejorar la línea de aportación, tenemos que ser ingeniosos para prolongar la vida de aportante. Pero también le digo a mis contemporáneos, yo tengo 52 años de edad, tengo muchos amigos y amigas que se están jubilando por la categoría laboral en la que están. Yo les digo, mire, no les quepa ninguna duda, que cuando alguien se jubila, los que vienen a pagar la jubilación son nuestros hijos. Entonces también replanteémonos hasta dónde vamos a exigir a las generaciones que vienen. Y si las generaciones que vienen detrás, dentro de 15 años, no una eternidad, 15 años, usted y yo probablemente estemos, si Dios quiere, dentro de 15 años. Pero si esta generación dice, no, a ver, ¿por qué voy a tener que pagar una jubilación por 15 o 20 años más a los que ya llevan 15 años de jubilado? Le estamos trasladando la decisión a las generaciones detrás, sin esquivarle al tema. Yo creo que el tema de las edades jubilatorias hay que ponerlo en la agenda y hay que debatirlo. Hay que debatir también una cantidad de situaciones. Yo le puse en agenda el tema de la pensión, porque sé que es un tema polémico, pero que la gente lo puede conversar. La gente puede visualizar si no tenemos por ahí pensiones de 30 años de percepción. Sí, ¿sabés que se me viene a la cabeza los policías, por ejemplo? Mire, si es por venir a la cabeza, tenemos una lista larga de trabajadores. No digo por el riesgo del policía, una pareja se casa con todos los planes y proyectos y al policía lo matan en cumplimiento del deber. ¿Qué culpa tiene la viuda de quedarse viuda joven? Sí, pero también le puedo decir, no, sin ninguna duda que no tiene ninguna culpa y hay que preservar por un tiempo determinado ese núcleo familiar. Pero yo le digo, de ese núcleo joven también le doy otra estadística. Entre el 70 y el 80% reconstruye su vida familiar. Pero ninguno pierde la pensión porque es muy difícil quitar un beneficio de pensión. Alguien dirá, bueno, pero ya con reconstruir mi vida familiar. Hablar de pensión es hablar de una prestación económica, no es hablar de sentimiento. Sí. Porque la gente enseguida lo asocia al sentimiento y dice, bueno, pero mire, el sentimiento quedará en la conciencia de cada uno y en el corazón de cada uno. Pero estamos hablando de la prestación económica. Yo digo, en la estadística, estas personas que a temprana edad pierden su compañero de igual o distinto sexo, cuando llegan a la extrema de la vejez, cobrando todavía una prestación económica desde el punto de vista económico. Estoy seguro que alguien va a saltar de la silla del otro lado del televisor. Pero desde el punto de vista económico, muchas veces está en una situación de mejor cuantía económica que si estuviera su pareja. Sí. Porque tiene una capacidad de consumo mayor. Esto decirlo sin cuidado es una herejía. Y estoy seguro que del otro lado puede haber gente con profundos sentimientos que le pido que no se sienta afectada. No estamos hablando del afecto, del amor, ni mucho menos de atacar la pareja. Estoy hablando de que tenemos que en nuestra legislación previsional también visualizarla con el nuevo Código Civil. Sí, podemos tener patrimonio separado y sin embargo nos ponemos y nos abrazamos. A mí lo que me preocupa es que el hilo se corte por lo más delgado, pero no importa. Me gustaría seguir charlándolo la semana que viene con la doctora Carbó, lo invitamos y vuelve si no tiene otra cosa que hacer. No, que tenga otra cosa que hacer será un gusto. Este tema hay que instalarlo en la comunidad. Sí, y da para discutirlo muchísimo.